Fuera de tiempo. Una hora para saber por dónde van la política y la economía. Diego Genú. Hasta las 12. Flavia Costa es investigadora del CONICET, profesora en el Seminario de Informática y Sociedad, en la carrera de Ciencias de Comunicación de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, profesora también en la Universidad de San Martín. Es autora de Tecnoceno, algoritmos, biohackers y nuevas formas de vida, y directora de Tecnoceno Lab. Nos va a contar esta noche en Fuera de Tiempo sobre todo su trabajo. Gracias, Flavia, por venir al programa. ¿Qué tal, Diego? No, gracias a vos por la invitación. Bueno, arranco por algo, si querés, previo a todo esto, que es cómo vivimos como sociedad, ¿no? Un poco gobernado por las redes sociales, por la aceleración, por la publicidad voluntaria que le ofrecemos, ¿no? Al sistema de datos. ¿Qué es lo que por ahí nos acostumbramos a omitir cuando alimentamos un poco la lógica esta de la aceleración, de este mundo donde vivimos conectados, pendientes de las redes, mostrando todo lo que hacemos? ¿Hay algo que naturalizamos y vos pensás, bueno, no habría que naturalizar o es inevitable? Varias cosas, y al mismo tiempo es inevitable, todas son inevitables, pero una es que eso que estamos habitando, y yo quizás creo que los que más naturalizamos esto somos los investigadores, es que eso que estamos habitando ya no es una herramienta, sino que es un ambiente. Es un mundo ambiente, digo yo. Entonces, eso quizás las personas ya no, en tanto que usuarios ya no lo tenemos bastante incorporado, pero cuando lo tratamos de analizar, seguimos pensando con la lógica de que eso es una herramienta, ¿no? Sí. Y que la elegimos y que podríamos elegir no usarla, veamos cómo la usamos más o menos. Yo creo que ahí lo primero que hay que pensar es que eso se ha desencadenado un ambiente en el que habitamos. Los latinoamericanos, en una estadística que se publicó el año pasado, los países que estaban dentro de los 20 y pico países medidos estaban Argentina, México, Chile, Colombia y creo que había uno más, y estábamos entre los 10 primeros de más horas de habitantes de entre 16 y 64 años, más horas dentro de ese mundo ambiente. 9 horas los argentinos. Éramos creo los terceros. Sí. O sea, muchas horas dentro de Internet en distintos dispositivos, ¿no? Sí, adultos. Sí. Entonces ya si habitamos 9 horas ahí adentro ya no es una herramienta, ¿no? No solamente por el tiempo, sí, pero también. La otra cosa que naturalizamos es la idea de que no esos ambientes en los que habitamos en ciudades más todavía, lo que pasa es que los que habitamos en ciudades hoy somos muchos, somos un 60% de los 8.000 millones que hay. O sea, somos casi 4.500, 5.000 millones de personas que somos, lo que se decía antes, urbanitas, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, claro, para nosotros las redes es el mundo ambiente tecnonatural en el que también estamos, con diferencias que puede haber entre el dispositivo y tal. Digo, entonces, la otra es que eso es algo neutral, ¿viste? Que es una especie de desarrollo de la humanidad en su conjunto. La idea de la técnica neutral. Claro, la técnica como una neutralidad. Bueno, estamos en un ambiente que es neutral. No, es un ambiente, pero no necesariamente eso es neutral, lo cual tampoco significa que haya que moralizarlo, es bueno o es malo, porque tampoco, ¿no? Pero sí es histórico, como dice Paula Sibilia, ¿no? Quiere decir que tiene una historia. Yo siempre digo algo que a los oyentes yo les digo que Diego se rió cuando dije lo de la neutralidad, porque antes de empezar el programa, él fue parte de la materia, usó la materia que dictamos hace ya mucho tiempo, con Cristian Ferrer, el siglo pasado, les digo, me da como mucho poder decirlo, pero es así. Y una de las ideas es esa, ¿no? Es la no neutralidad de la técnica. Pero hay algo que es la historia, y las tecnologías son históricas, es decir, tienen están situadas, ¿no? Nacen en un momento determinado, por algunos objetivos determinados. El uso puede modificar ese programa técnico, digamos, por el cual fueron desarrollados, pero ya viene, eso está inscripto dentro de toda tecnología. Y algo que decíamos en esta materia que cursó Diego hace mucho tiempo, es que cada tecnología es la materialización de un interés. Es decir, hay un interés que vos materializás. Quiero desarrollar esto, lo hago por esto, es bien. Por supuesto, insisto, en el momento del uso eso se expande. Siempre las tecnologías, afortunadamente, podríamos decir, como todo acontecimiento que uno desencadena, incluso puede ser un acontecimiento de discurso o una acción política, pero también una acción técnica, tiene un grado de imprevisibilidad.
¿no? Hay algo imprevisible, se abre una imprevisibilidad. Sí. Entonces, en esa imprevisibilidad es donde uno puede decir, bueno, ahí está el punto de fuga, la resistencia, la diversidad, el transformar algo, eso siempre está, esa posibilidad. Sí. Pero está en el marco de que hay un interés materializado allí con mucha precisión, ¿viste? Sí. Y también está la cuestión de la propiedad, ¿no? Que con Elon Musk, hoy como dueño de X, está muy, muy claro, ¿no? Y muy presente para este ambiente en el que nos movemos. ¿Por qué decís eso, Diego? Porque él, bueno, quiso adueñarse, comprar X, decir soy el dueño, ¿no? Es uno de los grandes empresarios tecnológicos, ligados a Silicon Valley, pero necesitó además, por alguna razón, algunos dicen perdió plata, pero quiere, ¿no? Mostrar que es el dueño. Yo creo que en el caso de Elon Musk, como muchos otros, no necesariamente hacen cosas por dinero ya. ¿no? Yo creo que no es el único motor. Es el principal motor de buena parte de las acciones humanas, pero en algunos espacios ya no es el principal motor. Creo que él está viendo otra cosa ahí, tengo toda la impresión. A mí me llama la atención de ese caso particular, ese empresario, 3 campos en los que él trabaja, ¿no? Por un lado, este que vos dijiste es como el campo de la sociabilidad digital, ¿no? Que también es, por supuesto, un territorio rico en términos de materialidad. Ahí ayer lo comentábamos en una reunión, en una clase, ¿no? Las personas dejamos allí nuestras huellas comportamentales, también biométricas, ¿no? Pero bueno, en X es más bien comportamental, sí, ¿no? Sí. Formas de hablar. Y esa materialidad, porque realmente será nanométrica, pero es material, es al mismo tiempo aquello que se busca controlar o por lo menos orientar, y es la materia que compone la máquina para hacer eso. Es decir, la máquina que se están, hace ya por lo menos un siglo, ¿no? Tratando de hacer de los medios de comunicación máquinas políticas, además de máquinas comunicativas, ¿no? Tecnologías políticas, de conducción de conductas, ¿no? Cómo conducir, cómo persuadir, cómo orientar, cómo incitar, ¿no? Cómo contagiar, cómo lanzar. Gobernar. Cómo gobernar, exactamente, tal cual, cómo gobernar. Sí. Pero para hacer eso se han ido probando distintas herramientas, y las últimas, la que llamamos la gubernamentalidad o el gobierno algorítmico, tiene como elementos fundamentales esa composición que es, ¿viste? Un tipo de hardware particular, un tipo de software particular, un conjunto, y los datos. Es decir, nuestros datos también son parte de la máquina de gobierno, ya hoy, ¿viste? Eso es interesante. Uno no solamente deja datos para ser gobernado, uno deja datos para que se gobierne a otros. Eso, ¿viste? Sujetos y objetos del poder. Sí. En una forma particular, ¿no? De entender eso. Sí. Te escuché decir hace poco, creo, que perteneces a una perspectiva crítica, ¿no? Con respecto a esto, pero al mismo tiempo analítica, porque hace falta, decís, dar un salto analítico en este momento. Sí. ¿En qué consiste eso? ¿Por qué querés remarcarlo de que no alcanza con la perspectiva crítica? Bueno, porque voy a dar una posible respuesta a esa pregunta, ¿no? Pero hay un texto famoso de Michel Foucault que retoma un texto famoso de Kant, que es la Ilustración. A 200 años de la escritura de ese texto kantiano, Foucault hace 2 textos, los 2 muy parecidos, donde él dice, a lo largo de todos estos años, este texto es el de Foucault, de 1982, si no me equivoco. Y dice, bueno, a lo largo de estos 200 años, y yo diría, los que pasaron entre el 82 y ahora siguen el mismo ciclo, con su pequeña discontinuidad, fueron años en los que se pensó la filosofía de 2 maneras diferentes, o digamos, la modernidad de 2 maneras diferentes. Por un lado, la forma más anglosajona, más analítica, descriptiva, uno podría decir incluso funcionalista, a ver cómo funciona esto, así le metemos, ¿no? Un poco de cabeza a ver cómo se funciona y cómo se gobierna. Imaginemos que la pregunta es por el gobierno. Bueno, pensar las herramientas de gobierno, mejorarlas, describirlas bien, ¿no? Entenderlas, comprenderlas. Y una mirada más crítica, que sería más continental, si querés, que es la que habitualmente, digamos, orienta lo que en el circuito universitario son las ciencias sociales y humanidades en Argentina, pero no solamente en Argentina, te diría que en buena parte de Occidente, a pesar de las diferencias, ¿no? Entre escuelas y países desde ya. Pero donde es, bueno, además de eso, como humanistas, como pensadores, necesitamos tener una metacrítica de la sociedad, digamos, ¿es esto correcto, no es correcto, nos conviene, por qué lo haríamos? ¿A quién beneficia? ¿No? Entonces, esas dos formas de entender
nuestro modo de comprender las relaciones sociales, supongamos, después se especializan en términos de pensamiento sobre la técnica. Hay un pensamiento más analítico que piensa, bueno, qué es un artefacto, qué es una máquina, qué es un cyborg, cómo funciona la ontología de los objetos técnicos, ¿no? Etcétera. Y hay otra teoría más crítica que, si querés, piensa la geopolítica de las tecnologías, la lucha por el litio, la lucha por la infraestructura, los conflictos sociales y políticos. Bueno, digamos, uno diría 2 grandes líneas de trabajo que hoy, en los últimos años, transversalmente uno puede decir, bueno, la ética feminista de la inteligencia artificial, por ejemplo, es una perspectiva decolonial, feminista, es una perspectiva crítica, que toma partido por las comunidades, que toma partido por sobre todo esas zonas de sacrificio que son deliberadamente, permanentemente, llevadas a abandonar su forma de vida en pos del así llamado progreso y desarrollo, ¿no? A mí me parece que eso es sumamente importante, es inevitable, no solo inevitable, sino imprescindible seguir haciéndolo, pero las ciencias sociales y humanas del siglo XXI, tengo la impresión de que han, por distintos motivos, abandonado, por un lado, la pregunta analítica, bueno, pero ¿cómo es hoy el marco en el cual estos acontecimientos, incluso el extractivismo, ¿no? La forma patriarcal colonial de tecnología, si querés ponerlo en los términos de esta última perspectiva, pero uno podría decir también el código técnico capitalista, se decía a fines del siglo XX, ¿no? Pues pensando en la modalidad capitalista de, por un lado, apropiación de los recursos, pero también distinción rápidamente entre un área que piensa, o un grupo de los que piensan y diseñan, y otro grupo de los que producen, ¿no? Y yo creo que buena parte de los esfuerzos de las ciencias sociales y humanas de los últimos 20 años, por lo menos, han tendido a lo micro, a describir esas formas de vida que están de alguna manera amenazadas, a tratar de darle la palabra a esas personas que necesitan que su voz sea escuchada, cómo las personas efectivamente usan el celular. Nos parece que pueden usarlo de tal manera y que el gobierno a través del celular es de tal manera. Bueno, pero ¿qué hacen realmente las personas con el celular, concretamente? Entonces, todos esos esfuerzos son importantísimos, me parece, más si querés antropológicos, etnometodológicos, etcétera. Pero algo que en la década de los 90 se pensaba, cuando yo estudiaba, digamos, y empezaba a dar clases, de algún modo quedó opacado, que es la pregunta de, bueno, pero ¿en el marco de qué está ocurriendo todo esto? Las personas significan sus prácticas de tal o cual manera, ¿no? Conciben el uso de las redes sociales de tal o cual modo. ¿En el marco de qué conciben eso, ¿no? Porque también podemos tener con un conocimiento muy acabado, bastante preciso, si querés, de eso, de los modos en que las distintas sociedades, comunidades hacen uso de las herramientas, por decirlo así, o si querés, habitan esos mundoambientes, pero en los últimos 20 años han pasado transformaciones suficientemente significativas como para requerir nosotros una nueva analítica de ese conjunto, que además yo creo que produjo un salto de escala, es decir, ya hay una nueva escala de la que tenemos que pensar. Se hablaba mucho en los 90 de la mundialización de la cultura, por ejemplo, estoy pensando en Renato Ortiz, un brasileño, o de la globalización, ¿no? Pero vos viste que de alguna manera realizada ese nuevo movimiento globalizador que fue Internet, se dejó de hablar de la globalización como concepto teórico, ¿no? Entonces, bueno, ahí creo que hay que combinar una crítica, la perspectiva crítica, con un nuevo giro analítico para volver a describir, cartografiar este nuevo escenario. Creo que hubo una discontinuidad ahí entre lo que teníamos como escenario, si querés. Algo se perdió en el camino, decís. Sí, o bueno, está bien, quizás no se pudo hacer todo. Yo creo que está bien retomar esa imagen. Teníamos hasta los 90 y te diría los 2000, en la Argentina en particular, conllevó además una lucha política intensa, un mapa de medios, ¿no? Radio, televisión, etcétera. Pero no tenemos una buena cartografía del ecosistema digital. No lo tenés, que nosotros no lo tenemos. En las ciencias sociales y humanas no existe. Sí está en los funcionariatos, sí está en la industria.
O sea, ellos saben porque compran, alquilan, ¿no? O sea, no sé si la tienen clarísima, pero digamos, hay un conocimiento que es de donde tenemos que salir a buscarlo los científicos. Pero no hay programas de investigación que tengan eso como objeto. Entonces yo creo que hay que tener eso como objeto. El Tecnoceno Lab que hablabas hoy, una de las tareas que se da es en red con otras universidades, porque no lo puede hacer un solo equipo eso, tratar de construir un mapa que va a ser siempre un mapa vivo, porque es un mercado muy dinámico, de esas infraestructuras, las infraestructuras de nube, los cables submarinos, que dan internet, bueno, cuáles son los espacios de producción, digamos, o los laboratorios de inteligencia artificial más dinámicos, dónde están la capacidad de cómputo más fuerte en un país o en una región, ¿no? Bueno, Oracle, ¿dónde está operando? ¿No? En Brasil, ¿en qué ciudad? ¿No? Tratar de empezar a hacer ese mapa. Las mapas de las normativas sobre este ecosistema digital, sobre todo con la IA. El año pasado se largó una carrera, un furor normativa, la llamamos nosotros, que es muy atractivo y me parece muy necesario que vayamos y que tengamos un equipo de trabajo que lo vaya siguiendo. Ahora te quiero preguntar por eso. Claro. Tenemos un presidente, ¿no? Que justamente Javier Milei, que plantea mucho el tema de la inteligencia artificial. Tiene un asesor que se llama Demian Reidel, que ahora están viajando el fin de semana con el presidente del Banco Central al Instituto Milken para volver a reunirse con los empresarios de la tecnología. Hablan de crear un cuarto polo de inteligencia artificial. ¿Qué ves ahí en lo que plantea el gobierno, más allá de las selfies, más allá de las fotos? ¿Hay algo que está viendo el gobierno? ¿Es simplemente parte de una campaña que no tiene una base sólida? Mira, dos cosas te puedo decir sobre eso, porque tampoco estoy tan cerca como para decirte para darte una opinión muy fundamentada, ¿no? Yo te diría más bien lo que puedo ver con una distancia mediana. Como casi todo lo que está ocurriendo en torno a la inteligencia artificial, que no es lo que está ocurriendo en OpenAI, Amazon, Google, ¿no? Los grandes polos de desarrollo. Mi impresión o mi lectura del acontecimiento de ChatGPT 3 y medio, si querés, y 4 ahora, no sé si recuerdo, eso que fue diciembre del 2022, ¿te acordás? El año pasado, en el 2023, en marzo, en un sitio web que se llama Future of Life, el futuro de la vida, en principio 50, pero después ya 15.000 y rápidamente hubo adhesiones de hasta 50.000, por lo menos de las que yo había contado. Personas firmaron una carta, investigadores, científicos, directores de departamento de inteligencia artificial, el propio Elon Musk, Yavul Harari, el historiador israelí, diciendo paremos por 6 meses la investigación acerca de inteligencia artificial general. Y esa carta de marzo para mí fue como un momento clave, una bisagra que desata este furor normativo. Todo ese episodio, ese conjunto entre el chat y tal, yo creo que fue un gran acto performativo, vamos a decir una palabra técnica, pero no es difícil de entender, que es que un tipo de acción discursiva que desencadena un montón de efectos de sentido. Como cuando, yo siempre digo, lo comparo con el año 95, y cuando se desembarca la Internet comercial en Argentina y en muchos países de América Latina, junto con el Windows 95, te acordás que era la interfaz gráfica, no sé, los más jóvenes no se acordarán, pero antes no había una interfaz gráfica, sino que había un fondo azul y letras blancas, básicamente, ¿no? Entonces, una interfaz gráfica mucho más atractiva, el inicio de la World Wide Web, que ahora nos parece la forma de Internet, pero es una forma específica, y el libro de Nicolás Negroponte, del MIT, Ser Digital. Entonces decía, bueno, el futuro ya llegó y hay 2 alternativas, ser digital o no ser, decía ese libro. Eso era un paquete que de alguna manera performó, uno diría, bueno, un furor por Internet que durante unos años era dudoso qué iba a ocurrir ahí. Para nosotros era todavía levantar el teléfono de línea y que haga pi, 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 viste, que no sabía muy bien. Después de la burbuja.com y decía, no, esto es falso, esto es verdadero, esto es falso. Casi 30 años después nos damos cuenta que esa acción desencadenada no era para ellos del todo previsible qué iba a ocurrir, pero estaban desencadenando una acción que era mucho más intensa y poderosa de lo que nosotros mismos imaginábamos como usuarios.
Mi impresión es que algo de eso está pasando. Y ahora vuelvo a Milei, entonces. Sí. Milei se está subiendo a esa acción. Lo cual posiblemente en algún lugar sea eficaz, porque esa acción no la desencadena él. Y además se monta en algo que él ve con cierta claridad, y me parece que tiene razón, que es que la Argentina, sobre todo con las leyes de desarrollo de software, con la promoción estatal que hubo a esas industrias, por lo menos durante 10 años sostenidamente. Con el RIGI también, ¿no? Bueno, eso posteriormente, pero digo, yo me refiero con lo tan criticado hoy del Estado anterior, que desarrolló a muchos, en buena parte de la población juvenil, por un lado el rápido acceso a dispositivos, pero por otro lado también formación en producción de software, ¿no? O sea, hubo una transformación en las experticias de los jóvenes, digamos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay gente, lo que dice el presidente tiene razón, hay mucha gente en Argentina, hay empresas de software, y ellos dicen además nosotros vamos a eliminar todas las regulaciones en contraposición con la Unión Europea. Esa es la otra parte, esa es la otra parte. Y con el RIGI les vamos a ofrecer para que vengan a crear un cuarto polo de desarrollo. Lo que quiere decir es que desde el punto de vista de lo que se dice, efectivamente hay una oportunidad. Cómo se hace y qué se hace con esa oportunidad es la política. Digamos, esas son las distintas posibilidades y esas son las decisiones que hay que tomar. Para mí esas dos que vos me acabas de mencionar serían las completamente indeseables, digamos. Por un lado, desarrollar la industria. La atención sería desarrollo-protección. Vamos a decir así, ¿no? Entre las controversias que tiene esto es cuánta protección impide el desarrollo, cuánto desarrollo sin protección es inseguro y es riesgoso. Entonces, bueno, estamos siempre, como naturalmente en esa acción técnica de donde hay zonas de alto riesgo, tenés ese problema. Desde el punto de vista del desarrollo, lo hablaba hace poco, en marzo estábamos en el Triángulo del Litio, estábamos en el Salar de Uyuni, con un senador chileno que se llama Guido Gerardi, que el presidente del Congreso Futuro, que es un congreso muy importante de difusión y divulgación de la ciencia y la tecnología en ese país, pero que ahora está tratando de llevar a distintas partes del mundo, y decía concretamente que si estábamos en Bolivia, ¿no? Si el gobierno de Bolivia, el Estado boliviano, el Estado chileno, el Estado argentino nos pusiéramos de acuerdo en qué hacer con ese gran insumo que es el litio, que es necesarísimo para la transición energética, podríamos tener muchas mejores condiciones de intercambio y de negociación que si cada uno va por separado o si no hay ninguna política. ¿No? Decía, si realmente lo viéramos como una dimensión estratégica, hay clientes que solo necesitan eso y que van a pagar lo que sea por comprar eso, ¿no? Entonces, digo, ante esa perspectiva, la perspectiva de regalarlo, me parece que es un muy mal negocio. Pobre Milei se ve que nunca hizo ningún negocio en su vida. Eso lo digo en serio, más allá de que ganó las elecciones, siento que lo escucho y digo, este señor no sabe ni jugar al truco, no sabe, no logra entender que tiene algo para vender y lo quiere regalar. Por supuesto que sabemos que no es así, que seguramente si lo está regalando, lo está vendiendo, pero eso es privado, sería. Mi impresión es que lo está haciendo privadamente, porque si el Estado no lo hace, es porque hay algún privado que se está aprovechando. No es que no hay ninguna otra alternativa. Vos hablás de soberanía tecnológica y hablás de una estrategia regional justamente que haría falta, una estrategia nacional, podríamos decir, para abordar la inteligencia artificial. Nacional y regional, por eso comentaba este caso del triángulo. ¿Qué tendría de particular y qué la diferenciaría? Bueno, vos decís, Estados Unidos quiere correr la carrera por el liderazgo. No, ni que hablar, desde ya. Claro, que esa es la otra parte, si querés, la parte más hablábamos recién del desarrollo, y podemos decir, y también la protección, ¿no? En esa tensión, Estados Unidos claramente, se ha decidido, y Donald Trump fue más enfático que Biden, pero ahora vuelve a ser de nuevo como candidato otra vez muy enfático en que el objetivo número 1 es liderar la carrera por la IA, ¿no? Y en esa carrera, entonces, ellos, por supuesto, que pueden ver a América Latina como un recurso, como lo han visto muchas veces, ¿no? Nosotros no necesariamente tenemos que atender ese llamado de esa misma manera, eso desde ya. Sí hay, la Argentina, a veces es difícil decir lo que es una obviedad. La Argentina no es cualquier país. La Argentina es el 8º país más grande del mundo. Sin contar la Antártida. Es un país
Y tiene una ubicación estratégica. Con una ubicación estratégica, con muchísimos recursos, con una historia muy importante. O sea, los argentinos no somos muy, digamos, poderosos, pero la Argentina es muy poderosa. Entonces, eso es como que los argentinos no logramos entender en qué tipo de traje estamos habitando, ¿me entendés? Hay algo, me parece, que no logramos darnos cuenta. Ni siquiera las élites, ni siquiera la alta burguesía, no, es como que no logra ponerse, insisto, los pantalones o los zapatos del traje que han heredado, ¿viste? Es una lástima, o sea, es una pena, ¿no? Pero en ese sentido, en esa conversación, Argentina con bueno, ni que hablar Brasil, por supuesto que es el quinto más grande del mundo, pero ellos, por una cuestión incluso te digo de idioma y por haber sido un imperio nacionalista, tienen una burguesía nacionalista mucho más concentrada en sus intereses nacionales que nosotros, ¿no? Ahora, nosotros, pensando regionalmente, tendríamos muchísimas posibilidades de, por un tiempo, por supuesto, porque ese recurso, volvamos al tema del litio, que no es el único recurso que hay, pero bueno, es un recurso que va a durar un tiempo para un momento en la transición energética, pero bueno, hay muchos otros recursos acá. Pero ese tiempo es un momento para aprovechar, es como si vos dijeras, bueno, fue la soja en los primeros 20 años del siglo XXI, o sea, es un recurso que durante mucho tiempo, una commodity en la que vos podés basar una estrategia cualquiera, para la cual también tenés que tener una estrategia de decir, bueno, por supuesto algo vas a romper, y cómo vas a arreglar eso que vas a romper, porque los ecosistemas se van a romper, hay todas las formas de vida de las que hablábamos recién, es decir, vas a tocar un interés que a vos te resulta valioso, porque forma parte de tu patrimonio cultural, nacional, vital, histórico, identitario. Entonces, bueno, pero eso es algo que en el siglo XXI ningún país puede darse el lujo de no pensar. Vos hablaste de Trump recién y está su candidato a vicepresidente, que es Vance, y que, claro, muchos lo ligan con Silicon Valley. Tiene como uno de sus sponsors a Peter Thiel, que era el cofundador de PayPal, socio de Elon Musk. Estuvo acá Peter Thiel, supuestamente, según lo difundió el propio presidente, con un empresario argentino, creo que se llama Alex Osenford. Lo llevó a Peter Thiel a la Casa Rosada. ¿Qué ves ahí? ¿Qué representaría Vance en esta campaña de Estados Unidos? ¿Cómo impactaría eso en Argentina? Lo poco que sé de esto es que Vance representa, propone hacer, no solo uno, sino varios proyectos Manhattan de la inteligencia artificial. Lo cual quiere decir, una vez más, volver a reforzar el desarrollo de IA como un proyecto, yo diría al mismo tiempo estratégico, político, militar, digamos, de defensa, en relación con, si querés, con su confrontación con China. Pero también es un proyecto, yo te diría, político imaginario, ¿no? En el mismo sentido que la Guerra de las Galaxias de Reagan, quiere decir, también estoy vendiendo un sueño, ¿viste? O sea, también es el sueño transhumanista de que vamos a coevolucionar con estas inteligencias artificiales, con estas máquinas, ¿no? Y que entonces la humanidad va a pasar a ser humanidad plus, ¿no? Humanidad aumentada, todo entre comillas y todo discutible, pero quiero decir, el sueño es creo que está queriendo, así como se proponía el viaje al espacio, ¿no? En la Guerra de las Galaxias, acá se propone una suerte de viaje en el tiempo. Vamos a ir al futuro y vamos a hacer una suerte de humanidad incrementada, optimizada, mejorada, ¿no? Sin dolor, sin sueño, sin tristeza, ¿no? Sin timidez. Bueno, hay algo de ese sueño transhumanista, me parece que está encarnado también en esta ilusión de la inteligencia artificial, en sus aspectos, quiero decir, imaginarios. Y en sus aspectos de defensa son clarísimos los beneficios que puede traer, tanto en algo que a nosotros nos cuesta entender, pero muchas veces los poderes se benefician de la estratificación. A nosotros nos parece que lo ideal sería que la humanidad estuviera más o menos emparejada. A nosotros me refiero a los que venimos más de las humanidades, que bueno, que no haya tanta desigualdad en el mundo. Pero muchas veces las estrategias son contrarias, son la estratificación, es decir, que haya grupos que concentran mucho poder y otros que realmente tengan poco acceso a la toma de decisiones, ¿no? Creo que esa sería el punto de la modernidad, es ese, ¿no? ¿Dónde vamos a constituirnos como sujetos de la política, ¿no? Entonces, si pensamos en esa estrategia,
de Vance, yo creo que Vance va por un modelo muy estratificado, donde algunos grupos estén muy concentrados, lideren ese desarrollo y quizás incluso para esas élites esta idea de transhumanista tenga algunas realizaciones prácticas, creo que muchas menos de las que se sueñan, en principio, digamos, por lo menos, pero claramente vamos hacia allá. Y por otro lado, para nosotros, hablando otra vez de la soberanía argentina y latinoamericana, claramente somos la fuente de recursos de ese proyecto. No somos los interlocutores en términos de, bueno, vamos a ser socios, ¿no? Esa ilusión, digo, yo ya viví los 90 siendo adulta, digamos, ¿no? Entonces ya la pasamos con Menem. Milei con Menem comparte mucho más que la inicial, ¿no? Mucho más que la inicial. También en su lo estrafalario que es muy parecido a lo estrafalario que era en su momento Menem. Pero todo eso nosotros ya sabemos que no nos tiene que confundir, no tiene nada de risible, no es nada gracioso. Hubo una transformación estructural, ¿no? Durante el menemismo que supongo que Milei quiere también ejecutar. Sí, lo promete todo el tiempo. Entonces digo, bueno, me parece que ahí nosotros tenemos que saber que eso es así. Los argentinos, justo venía hablando con un colega, amigo, que está estudiando Babilonia, de Armando Discépolo, ¿no? Entonces, claro, hay algo de Babilonia, que es el libro que encima además acabamos de editar en la UNSAM con un lindo prólogo de Mauricio Cartún, que dice, bueno, es de tal actualidad, esto es una Babelia, ¿no? Es como que, sí, hace un siglo podíamos ser la misma Babelia, pero somos también otra. En particular, como decías recién, Elon Musk, y yo pensaba, Elon Musk tiene interés en la IA, ¿no? Bueno, en las redes, como decías vos en X, y en Neuralink. Sí. ¿No? Que es como la empresa que trata de pensar el chip biológico, ¿no? Cómo eso además cruza con la transformación física, ontológica, digamos, ¿no? Ahí ves el tríptico transhumanista, la ves ahí, ¿no? El ecosistema de la red, el ecosistema de las opiniones, de los deseos, ¿no? Por otra parte, la aceleración técnica de la producción, que es con la inteligencia artificial, creo que básicamente vamos ahí, y por otro lado, la aceleración física, biológica, a través del Neuralink. Bueno, en ese tríptico creo que los argentinos tenemos para pensar y tenemos para hacer ahí, no solo como recurso, ¿entendés? Flavia, me quedé sin tiempo, te agradezco un montón. Empezamos a esbozar algunos de los temas, me quedé con un montón de preguntas, pero bueno, quizá más adelante podemos retomar. Gracias, es un tema vivo, un tema vivo, así que vamos a seguir hablando de esto. Bueno, gracias por venir a Fuera de Tiempo. Flavia Costa, investigadora del CONICET, profesora de la Universidad de Buenos Aires, de Seminario de Informática y Sociedad en la carrera de Ciencias de la Comunicación, profesora de la Universidad de San Martín, autora de Tecnoceno, Algoritmos, Biohackers y Nuevas Formas de Vida, y directora de Tecnoceno Lab. Pasó esta noche por Fuera de Tiempo. Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política en este mundo inestable. Diego Genú, hasta las 12. Sí.